Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Permítanme compartir nuevamente la pantalla y ubicarme en la diapositiva en la que nos quedamos. Bueno, en esta, me parece que fue esta. Aquí nos quedamos en el tema de la misión. Y les comentaba, hermanos, cuán importante es que nosotros no perdamos de vista lo que es nuestra misión, es decir, nuestra razón de ser. Aquí, por ejemplo, comparto con ustedes la misión y la visión, bueno, actualmente de la iglesia en México. Nuestra visión es ser una comunidad de creyentes regenerados, integrados por y en Cristo, que se rinden por gratitud y amor a la soberanía de Dios y que son potenciados por el Espíritu Santo para la nueva vida y el testimonio en el mundo. ¿Sí? Bueno, aquí está esta característica. La visión es cómo queremos que la iglesia sea, ¿no? ¿Cuál es la visualización que tenemos de lo que debe de ser la iglesia? Y, y también está la misión. La misión pues tiene que ver con nuestro quehacer, con la razón por la cual somos lo que somos, es decir, una iglesia. Y la iglesia existe, en otras palabras, la iglesia existe para formar discípulos de Cristo que se conforman a su carácter. La iglesia existe para alcanzar la plenitud en Él y para hacer visible el reino de Dios en el mundo mediante la predicación, la enseñanza del Evangelio, la comunión y el testimonio. ¿Sí? Bueno, estas son la visión y la misión institucional de la Iglesia de Dios en México. La comparto, obviamente, bueno, también en Argentina y nuestra iglesia en los diferentes lugares tienen su visión, su misión. Entendemos que es la misma, ¿verdad? Pero entendemos también que hay una contextualización de acuerdo al contexto, a las realidades, a la comprensión también bíblica, teológica que en ese momento y lugar tiene la iglesia. Pero nuestra visión y nuestra misión parte también de la comprensión que a través de la palabra de Dios se tiene de la iglesia y de su obra. Bueno, es importante también tomar en cuenta algunos ejemplos de cómo puede ser una visión y una misión. Vamos al siguiente punto, hermanos, que es el tema del diagnóstico, ¿sí? Y bueno, generalmente esta palabra diagnóstico no la asociamos tanto con el tema de la iglesia. La asociamos, por ejemplo, pues con el tema de la salud. Cuando vamos al médico, pues en esencia, lo primero que esperamos obtener de un médico si tenemos algún malestar físico es un diagnóstico, ¿no? Pero si vamos a reparar el carro o la camioneta, pues también lo primero que nos va a decir el mecánico, ¿verdad? En el taller va a ser un diagnóstico. ¿Cuál es el problema con tu vehículo? ¿Sí? Y del diagnóstico van a partir todas las acciones que se deben de realizar.
Así que, bueno, estamos en esta etapa. También en la iglesia se hace un diagnóstico. Y bueno, este diagnóstico, hermanos, no debe de ser arbitrario, ¿sí? Eh, es decir, también me parece que como iglesia mm, es como muy fácil caer en la tentación de hacer diagnósticos arbitrarios, ¿no? Que tienen que ver en muchos sentidos a veces con una visión muy particular de lo que debe ser la iglesia, de cómo debe ser una iglesia. En muchas ocasiones, bueno, todos tenemos una percepción, una forma personal de visualizarlo. Eh, y bueno, pues aquí de lo que se trata es de ser objetivos y por eso enfatizamos, para realizar un diagnóstico es importante determinar previamente los criterios que se deberán tomar en cuenta, ¿sí? Y bueno, pues aquí viene una propuesta que a nivel de nuestra clase puede servir como una propuesta de reflexión, pero cada iglesia, cada gobierno nacional también determina los criterios. Y bueno, si ya están los criterios establecidos, solamente lo tomo como un ejemplo de lo que pudiera ser. El diagnóstico se puede realizar en función de las 10 cualidades de una iglesia local. Es decir, cómo debe de ser una iglesia local, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento describe, cuáles son las cualidades que debe de tener una iglesia local. En otras palabras, la pregunta sería, ¿cómo andamos en determinadas áreas? ¿Sí? ¿Cómo andamos? Y bueno, comparto a continuación, mis hermanos, este punto, las 10 cualidades de la iglesia. Podría ser una forma de hacer un diagnóstico. No es la única, hermanos, no es la única, o sea, hay muchas formas, pero lo que voy es que tenemos que establecer un criterio, ¿verdad? Quizá nuestro criterio sean las 5 áreas de la misión integral. ¿Cómo andamos en cada una de estas 5 áreas de la misión integral, ¿verdad? Eh, Nosotros actualmente estamos trabajando en 10 cualidades, pero hemos trabajado en las 5 áreas de misión integral. Y bueno, lo importante es que tengamos los criterios establecidos previamente, que sean criterios imparciales, que sean criterios bíblicos, que sean criterios eh, que, que no tengan tanto que ver con una apreciación de lo que a título personal nosotros creemos. Y bueno, en estas 10 cualidades, la primera cualidad de la iglesia local vendría siendo que la iglesia local evangeliza por medio de grupos familiares y mediante transmisiones evangelísticas. Es decir, una iglesia que está activa en el trabajo evangelístico, ¿sí? Yo pongo dos puntos, obviamente no son los únicos, hay otros sistemas evangelísticos, ¿verdad? Casa por casa, reuniones en algunos puntos de la ciudad o a través de caravanas de amor, de servicio social, con fines evangelísticos, pero es revisar cómo anda la iglesia en esta área, qué tanto está evangelizando. Si el sistema de evangelismo es el de grupos familiares, ¿cuántos grupos familiares hay? ¿Cuántos grupos familiares se están atendiendo? ¿Cómo se comparte el evangelio? Etcétera. Bueno, evangelismo, esa sería la primera de las cualidades. Número 2, hablamos de discipulados. La iglesia local forma discípulos a todos los creyentes por medio de algunos de los siguientes programas. Un programa de discipulado,
el programa de la escuela sabática o algún programa de educación en el hogar o etcétera, ¿sí? Es decir, una iglesia debe ser una iglesia que discipula. ¿Cómo está formando discípulos? ¿Sí? Ese sería otro criterio también a tomar en cuenta con base en esta cualidad. Tercera, una iglesia que pastorea integralmente a las sociedades. Como iglesia tenemos distintos sectores, tenemos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, tenemos a los matrimonios, a las mujeres, a los varones, a los hermanos de la tercera edad también, pero también tenemos algunos grupos que difícilmente alcanzamos, ¿verdad? Adultos mayores, personas divorciadas, personas viudas. Es decir, en esta área, ¿verdad? ¿Qué tan eficientes somos como iglesia para pastorear integralmente a nuestra membresía? ¿Sí? Eh, Número 4, en nuestra iglesia se predica la palabra con profundidad bíblica y con pasión. ¿Cómo son los sermones que se predican en la iglesia? Son desafiantes, son sermones que llevan a una reflexión profunda, son sermones que provocan a nuestros miembros semanalmente a hacer una revisión de su propia vida y a hacer un cambio en su conducta, en sus actitudes o en sus pensamientos, o son sermones aburridos, o son sermones anacrónicos, o son sermones que poco tienen que ver con las realidades que nuestros miembros están viviendo, ¿sí? Ok, en nuestra iglesia se predica la palabra con profundidad bíblica y con pasión, ¿sí? Siguiente punto, hermanos. En nuestra iglesia se adora y se edifica con cultos inspiradores en cualquiera de las modalidades que se hagan los cultos, porque hoy en día ya muchas iglesias han adoptado, hermanos, la modalidad híbrida, es decir, cultos presenciales y transmisiones virtuales. En un inicio, cuando se levantaron las restricciones de la pandemia y tuvimos la oportunidad de reunirnos, nos volcamos como iglesia de regreso a los templos, pero poco a poco, ¿verdad? En muchas congregaciones llegaron a una comprensión que se puede alternar, que si bien es cierto, las reuniones de los sábados son reuniones que preferentemente son presenciales, hay otras reuniones que se pueden alternar y algunas incluso ya son virtuales de forma permanente. Bueno, independientemente de la modalidad, si son virtuales o son presenciales, nuestras reuniones están bien preparadas, realmente son cultos inspiradores, en donde los creyentes adoran a Dios y son edificados. Número 6, en nuestra iglesia se sirve por medio de dones y de ministerios, es decir, hay un enfoque en el cual se trabaja para que los creyentes detecten cuáles son sus dones, para que descubran sus dones y después de descubrir sus dones, los pongan a trabajar en la obra de Dios a través de ministerios. Ese debe ser un enfoque nuestro, hermanos. Ayudar a los creyentes para que descubran sus dones espirituales. Nuestra iglesia ayuda por medio de ministerios de amor, es decir, nuestro enfoque no está limitado a nuestras cuatro paredes. Reconocemos que hay lugares
con una profunda necesidad y reconocemos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar a esas personas con mucha necesidad. Leí hace poco la historia de un evangelista en la India, hace muchos años, y obviamente en aquella época en la que este hombre vivió, pues la India era un país con muchas necesidades económicas, más que ahora, por supuesto. Y entonces al ver tantas necesidades, él le decía a Dios, le reprochaba a Dios, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Y en su corazón él sintió una respuesta de parte de Dios, quien le decía, ¿por qué le decía a Dios, cómo puedes permitir esto? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esta gente? Y en su corazón él sintió que Dios le decía, ¿por qué dices que no hago nada? Te hice a ti, a través de ti. Entonces, bueno, hay muchas necesidades, hermanos, por medio de ministerios, alcanzar a los orfanatos, hacer un trabajo de ministerio carcelario, ir a los hospitales para ofrecer el alimento, hermanos. Esto es muy importante. Creo que las profundas necesidades que hay en los lugares en donde nosotros nos encontramos y donde vivimos, debemos verlos como oportunidades de misión, como áreas para hacer, para hacer misión. Número 8, cuida en comunión vitalizante. Sí, es decir, la iglesia se mantiene con lazos muy fuertes de comunión y estos lazos, lejos de debilitarse, se fortalecen, ¿sí? ¿Cómo se fortalecen? A través de la visitación pastoral, obviamente, pero se provoca la visitación entre miembros también con el propósito de bendecir. También hay espacios de consejería, hay momentos de acompañamiento y también este acompañamiento se hace presente, sobre todo en los momentos de pérdidas y duelos. Otra área bastante importante, hermanos, es que en nuestra iglesia se mantienen las instalaciones adecuadas. Cada día en nuestra iglesia, hermanos, hay más personas de la tercera edad. La, la realidad es que en muchas iglesias vamos a ir envejeciendo y se va a aumentar, ¿verdad? Digamos que el porcentaje de miembros que sean de la tercera edad, pero también en nuestra iglesia cada día hay y seguirá aumentando el porcentaje de personas con discapacidad. Entonces, tendremos que trabajar para que nuestras instalaciones puedan adecuarse a las necesidades de este tipo de personas. Y número 10, la 10ª cualidad es que en nuestra iglesia se desarrolla una administración eficiente. ¿A qué nos referimos con administración eficiente? Que hay una organización adecuada, que hay un manejo claro y ordenado de las finanzas, que además se enfatiza y se impulsa el sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, estas son las 10 cualidades, hermanos, que podrían ser estos criterios que nosotros podemos tomar en cuenta eh, para hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Con base en nuestras 10 cualidades. Bueno, vamos al diagnóstico. Y el diagnóstico empieza diciendo, aplique el formato basado en las 10 cualidades de la iglesia local. Hay un formato, hermanos. Hay un formato. Es decir, podemos hacer el diagnóstico aplicando una encuesta a la iglesia local. Y qué interesante puede ser ver, ¿verdad? Los resultados que este diagnóstico arroje, ¿sí? Y además, identifique las fuentes de información a quien preguntar su diagnóstico. El consejo
administrativo, bueno, en caso nuestro es el consejo local, pero es el grupo de liderazgo de la iglesia, a ese me refiero, los líderes, quienes están liderando los ministerios de la iglesia, los miembros fieles también, nosotros los tenemos identificados, quiénes son los miembros fieles en nuestras congregaciones. Y también, hermanos, obviamente no podemos descartar la percepción e información concreta de usted. Hace rato yo les decía que obviamente no podemos confiar únicamente en nuestra percepción, en nuestro criterio, en lo que nosotros vemos, que necesitamos un método que nos permita de alguna manera tener objetividad. Pero ya aplicando este método, también es importante que nosotros tengamos muy presente cuáles son nuestras percepciones. Conocemos también la iglesia a que servimos, eh, tenemos una visión y bueno, también es importante complementar, ¿sí? Pero en este sentido que les estoy comentando. Muy bien. Seguimos con el tema del diagnóstico, hermanos. Y bueno, la idea del diagnóstico es trabajar un formato, ¿verdad? Y este formato con criterios muy sencillos. Por ejemplo, numeras, el número 1 es alto, el número 2 es medio, el número 3 es bajo. Y a través de ciertas preguntas, por ejemplo, en el punto de la primera cualidad que tiene que ver con evangelismo, preguntarle a cada miembro, eh, ¿evangeliza o en nuestra iglesia se evangeliza por medio de grupos familiares? Y bueno, iban a escoger si considera que sí se está haciendo y que se está haciendo de una forma que se le está dando bastante impulso, pues puede poner alto, ¿verdad? O quizás se está haciendo, pero no como se debiera, le pone medio, y si de plano no se está haciendo, pues le va a poner bajo, ¿no? En ese criterio es el diagnóstico. Y así hacer encuestas sobre cada una de las áreas, sobre cada una de las cualidades. Entonces hacemos el diagnóstico, mis hermanos, hacemos el diagnóstico y, y hacemos esto, consideramos las 10 cualidades, ¿sí? Y entonces identificamos las más desatendidas. En las iglesias locales generalmente hay áreas que atendemos mejor que otras. Hay áreas que tenemos desatendidas, hermanos. Esa es la realidad. Y hay un dibujo que a mí me parece muy interesante y empezamos con este tema del factor mínimo, ¿no? Este barril, ¿no? Que es como el barril del Chavo del Ocho, tiene una característica. ¿Qué vemos? ¿Qué característica vemos de este barril? ¿Qué nos llama la atención de este barril? Bueno, si se dan cuenta, el barril está roto de algunas partes. El barril está compuesto por diferentes tablas y hay, bueno, tablas que están completas, pero hay otras que están rotas. Es decir, por ejemplo, aquí dice mínimo, es la tabla más rota, la que está más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí es donde se ubica el problema, porque el agua por ahí se sale, por ahí se desborda. Pero no es el único problema. Si se dan cuenta, hay otros tablones que están rotos y si se llena más de agua, por esos tablones también se va a desbordar el agua, ¿sí? Esta es una forma de identificar el factor mínimo, es decir, hay áreas que tenemos digamos que en nuestra iglesia,
Estas áreas podríamos asimilarlas a lo que son las 10 cualidades, y algunas están bien, pero las que no están bien, las que están mal, afectan en general al resto, ¿no? La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuál de las 10 cualidades o cuáles de las 10 cualidades es o son la que requiere mayor atención? O sea, ¿en cuál andamos más bajos? ¿En cuál andamos más fallándole más? ¿Sí? A lo mejor, por ejemplo, eh, una donde andamos muy altos, muy bien, es en la comunión, ¿no? Andamos muy bien en la comunión. Este, Hace poco visité una iglesia y el pastor nos compartía a mi familia y a mí una característica de esa iglesia, y era: hermanos, nosotros terminamos el culto y convivimos muchas horas después del culto. A la iglesia le gusta convivir. Acaba a las 6 de la tarde y son las 10 de la noche y todavía estamos conviviendo, nos ponemos a jugar, hacemos carne asada, convivimos mucho. Ah, pues en esa área están muy bien, en esa área están bastante bien. Habría que ver si en el resto de las áreas también están igual, o hay alguna de las áreas en donde se esté batallando, ¿sí? Y bueno, ¿qué debe suceder? Pues debe suceder que, que con base en las cualidades más desatendidas, se deberán establecer objetivos, estrategias y actividades para cada una de ellas, con el propósito, con el propósito de fortalecerlas. Fíjense, no sé si en otros lugares sea algo parecido, pero algo que he notado yo es que una de las áreas más desatendidas tiene que ver con los niños. Yo sé que no en todos los lugares, y quizá también mi ignorancia me hiciera pensar que en muchos lugares puede ser como aquí, pero muchas iglesias que conozco, el área más desatendida son los niños, hermanos. Es decir, los lugares más cómodos dentro de la iglesia no tiene que ver con los niños, sino con los adultos. La atención no es la misma que se le da a los niños como se le da a los adultos. Y hay un paradigma, hermanos. Cuando yo era niño, el paradigma de la iglesia era el siguiente: los hijos vamos o íbamos a la iglesia en la cual nuestros padres nos decían, ¿sí? O sea, si nuestros padres decían, nos vamos a congregar en tal iglesia, a esa íbamos. Aunque fuese una iglesia que no tenía piso, aunque fuese una iglesia que no tenía bancas y que tenías que sentarte en tablones, esa era la forma de pensar: a donde digan los padres, allí nos vamos. Y hoy el paradigma ha cambiado, hermanos. En muchos lugares, en la mayoría de los lugares, el paradigma es distinto. Ahora, los padres buscan una iglesia donde sus hijos estén bien atendidos. Ese es el paradigma. Donde los hijos estén bien atendidos, allí van los padres. Sin hacer juicio de valor de ninguna manera, yo no estoy diciendo que antes estaba bien y que ahora estemos mal, o que antes estábamos mal y ahora se esté bien. Lo que digo es que las cosas son como son, y eso debemos de aceptarlo. Las cosas son como son y ahora tenemos que trabajar con base en ello. Entonces, si ahora los padres, para asistir a una iglesia, lo que están buscando es que los hijos se encuentren bien atendidos, ¿cuál debería ser nuestra prioridad, hermanos? Pues ahora nuestra prioridad tendría que ser la atención de los niños, enfocarnos en eso, ¿no? Y enfocándonos en eso, ahora no solamente sería de bendición para los niños, sino que estaríamos provocando que los padres también se acerquen a la iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, ese ya es un comentario añadido, pero lo digo porque tenemos esas áreas desatendidas, hermanos, ¿no?
y tenemos que irlas trabajando. Bueno, seguimos con esta parte de los objetivos, estrategias y actividades. Y la propuesta es la siguiente, hermanos. Ok, ya vamos a suponer que hemos identificado cuáles son nuestras cualidades más débiles, en cuáles andamos más bajos. Y, y el asunto es que por cada cualidad débil, se debe definir un objetivo para fortalecerla. Por cada cualidad débil, se debe definir un objetivo para fortalecerla. Lo cual nos lleva a lo siguiente, y por cada objetivo que se establezca, también deben fincarse cuáles serán las estrategias para lograrlo. Ok, ya tienes un objetivo, ¿cuáles van a ser tus estrategias? Y para cada estrategia hay que definir cuáles serán las actividades que ayudarán a concretarlo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo se plasmaría en un plan de trabajo? Bueno, se plasmaría de la siguiente manera, hermanos. Continuamos en objetivos, estrategias y actividades. Veamos el siguiente ejemplo. Resulta que ya hicimos nuestro diagnóstico y en nuestro diagnóstico identificamos que hay dos áreas de oportunidad donde andamos bajos, donde andamos débiles, y una de ellas son los cultos inspiradores en línea y la otra son los grupos familiares. Bueno, vamos a empezar con la primera. Pues andamos bajos en cultos inspiradores en línea. Esa es nuestra debilidad. O bueno, quitémosle en línea, que los cultos inspiradores no son tan inspiradores, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que por cada necesidad lo que vamos a hacer es establecer un objetivo. Dijimos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Si mi debilidad es tener un culto inspirador, el objetivo sería fomentar que los cultos de mi congregación sean inspiradores. Ese es un objetivo. Fomentar que los cultos de mi congregación sean inspiradores. Bueno, pero ese es el objetivo, ¿ok? El asunto es cómo lo voy a hacer, cómo voy a alcanzar este objetivo, ¿sí? Y entonces el objetivo ahora tiene que transformarse en una estrategia o en estrategias. Y entonces la estrategia sería formar un ministerio local de comunicaciones. Bueno, aquí hablando de cultos en línea, ¿no? Formar un ministerio local de comunicaciones. Bueno, ¿y qué se va a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer con esto? Bueno, se proponen las siguientes actividades: una formación y capacitación al Ministerio Local de Comunicaciones. Y además, el involucramiento de todo el liderazgo. Y ahí vemos cómo de una cualidad débil ya establecimos un objetivo, una estrategia y las actividades para llevarlas a cabo. Otro ejemplo, les decía, grupos familiares. Vamos a ver, identificamos que tenemos esta debilidad en cuanto a los grupos familiares. Y entonces de esta debilidad vamos a establecer un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Impulsar la labor de evangelización.
por medio de grupos familiares. Pongo entre paréntesis, grupos de estudio bíblico, utilizando la plataforma de comunicación digital Zoom. Ok, ya tengo mi objetivo, ¿sí? Pero todavía le falta, porque acuérdense que de objetivo ahora tiene que pasar a estrategia. Y las estrategias pudieran ser, la primero pues identificar y potenciar a los evangelistas que puedan desarrollarse como líderes de grupo familiar mediante la plataforma de Zoom, ¿sí? Tienes que ver quiénes. Si vas a abrir grupos familiares, cada grupo debe tener una persona responsable a cargo. Ok, pues vamos a identificar quiénes son esos evangelistas que pueden hacerse cargo de los grupos. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos grupos quieres abrir? Esto es importante, ¿no? Bueno, quiero abrir 8 grupos, pues necesitas ocho personas responsables. Y dos, movilizar a la iglesia local, es decir, a los miembros de la iglesia local, para que se unan a un grupo familiar con los evangelistas. Esas son ya 2 estrategias, mis hermanos. Y recuerden que todavía le falta, porque si bien de objetivo pasa a estrategias, de estrategias ahora pasa a las actividades. Y bueno, la primera es capacitación a los líderes de grupos familiares sobre el propio sistema, pero si se va a utilizar la plataforma Zoom, pues también se les tiene que capacitar sobre el uso de esta plataforma. Y dos, se deberán preparar predicaciones con el propósito de persuadir a la iglesia respecto a la labor de evangelización. Una tercera actividad sería realizar la consagración de grupos familiares y pues dar inicio ya con el trabajo en cada grupo. Esas son las actividades, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que se pasa a un cronograma? Pues lo que se pasa a un cronograma son las actividades. En el cronograma no son los objetivos o las estrategias, son las actividades las que se escriben en el cronograma. El cronograma es esto, hermanos, es un formato en el cual hay algunas columnas. Esta es muy sencilla, ¿verdad? Pero básicamente se trata de poner la fecha, de poner qué actividad se va a realizar y si es posible indicar en qué lugar se va a realizar y además establecer en el cronograma quién será la persona responsable o más bien de organizar dicha actividad, ¿no? Entonces, es en el cronograma donde se vacían las actividades. Ahora bien, hermanos, qué interesante es este tema del diagnóstico, porque en muchas ocasiones, hermanos, nosotros hacemos los cronogramas, si bien es cierto, lo llenamos con actividades, pero muchas veces no parten de un diagnóstico, parten de una percepción como más empírica, como decir, bueno, hermano, ¿sabe qué? Nos hace falta una convivencia. Ah, pues dentro de 3 meses. Hermano, fíjese que, y así, ¿no? De forma empírica. No estoy diciendo que esté mal, me parece que esté muy bien, además, pero siempre va a ser importante que hagamos un diagnóstico, hermanos. Eh, que es una forma, bueno, importante también de asumir con seriedad el trabajo de nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya el tema del cronograma. Ujú. Vamos al siguiente punto, hermanos, que es el establecimiento de metas. Y nosotros tenemos que trabajar con metas. También me he encontrado que en la iglesia, hermanos, hay algunos sectores
por lo menos algunos sectores, que son renuentes al tema de las metas, al tema de cuantificar, ¿verdad? Porque no sé por qué, hermanos, no sé si es una cuestión de que nos da miedo o es una cuestión de que no nos gusta, ¿verdad? Pero a veces incluso se utilizan argumentos, ¿no? Yo he escuchado en muchas ocasiones que alguien o que algunos hermanos nuestros que dicen es que a Dios no le interesa la cantidad, a Dios le interesa la calidad, ¿sí? Y yo no estoy de acuerdo, hermanos. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de decir a Dios no le interesa la cantidad, le interesa la calidad, porque me parece que ni siquiera es bíblica, ¿verdad? Si a Dios no le interesara la cantidad, hermanos, entonces, ¿qué caso hubiese tenido que el libro del Éxodo nos dijera con claridad que fueron cerca de 600,000 personas quienes salieron de Egipto? No había necesidad de decir qué cantidad había, si eso no era importante. No había necesidad, por ejemplo, de que los evangelios nos dijesen que Jesús alimentó a 5,000 personas, hombres, además de las mujeres y los niños. Si para Dios la cantidad no es importante, porque la Biblia se toma la molestia de decir, fueron 5,000 personas, ¿sí? ¿Por qué el Apocalipsis habla de 144,000 señalados? No lo tomo literal, pero ahí habla de una cantidad. Eh, ¿Por qué menciona cantidades si para Dios las cantidades no son importantes? No, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que en la predicación de Pedro se convirtieron como 3,000 personas, 3,000 o 5,000, corríjanme si estoy mal, y como 3,000 personas en una predicación. ¿Por qué el escritor de Hechos de los Apóstoles se tomaría la molestia de decir una cantidad como 3,000 personas si para Dios la cantidad no es importante? ¿Por qué Hechos de los Apóstoles mencionaría que en el aposento alto quienes recibieron el Espíritu Santo fueron 120 personas? Si para Dios no es importante la cantidad. Es decir, hermanos, yo lo que veo en mi reflexión bíblica es que para Dios la cantidad es importante. Cuando vemos, por ejemplo, la lista de personas que regresaron del exilio en los tiempos de Esdras y Nehemías, se nos dice quiénes fueron y no se nos dice solamente las cantidades, se nos dicen las familias. Entonces, claro que para Dios es importante la cantidad y es la calidad también, ¿sí? Entonces, cuando reflexionamos en esto, hermanos, pues entonces estamos en posición de poder visualizar el establecimiento de metas. Obviamente, hermanos, esto va en un marco espiritual. Yo inicié diciéndoles que es muy importante orar a Dios. Y además, bueno, cuando nosotros hacemos la obra de Dios, hermanos, estamos muy conscientes de que va a suceder lo que Dios quiere que sucede, pero eso implica también que vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Y dar nuestro mayor esfuerzo también tiene que ver con preguntarnos cómo saber si el plan ha funcionado. ¿Cómo vamos a saber si el plan ha funcionado? Y para ello, hermanos, necesitamos indicadores de medición. Indicadores de medición. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en el plan de trabajo y en el tema de evangelismo, un objetivo para la iglesia va a ser en este año tener un incremento en membresía del 10%. Si somos 50, tenemos que ser 55 a final del año. Si somos 80, a final del año tenemos que ser 88, incremento de membresía. Pero también, hermanos, y yo sé que esto es un acto de fe, y esto no es lo más importante, pero sí es importante para Dios, también buscar, ¿verdad?, un incremento en las finanzas de la iglesia, hermanos. Un 10%. Un 90% de participación de la iglesia en las reuniones. Son cifras, son aproximadas, pero la idea, hermanos, lo que les quiero transmitir, ¿verdad?, tiene que ver con que nosotros tenemos que ir buscando
indicadores de medición. ¿Cómo vamos a medir qué tanto hemos avanzado? Bueno, etcétera. Y regresamos, hermanos, regresamos a por donde empezamos, ¿sí? Regresamos a la planeación en resumen, eh, a- con la única diferencia de que ya lo vimos, ¿verdad? Lo que al principio de la clase mencionábamos, ahorita ya lo vimos, ¿no? La planeación empieza primero con una visión y una misión. Proyectamos visión y misión. Es decir, nos vamos a regir por esto. Y después nos vamos a meter a la parte, me parece que es la medular. Bueno, todo es importante, pero aquí es asertivo, ¿no? Decir, vamos a detectar necesidades, detección de necesidades. Y después vamos a definir los objetivos. Recuerden ustedes que los objetivos es transformar las necesidades en objetivos. Y después esos objetivos se convierten en estrategias y metas. Y ya al final definimos las actividades y al final, ahora sí, diseñamos nuestro cronograma. ¿Sí? Este es el tema de la administración en resumen. Y ya como parte final, hermanos, de nuestra clase, les comparto una estructura de lo que debe conformar o de lo que debe de tener un plan de trabajo. Ya les decía al principio, todos hacemos planes de trabajo. ¿Qué es lo que debe tener un plan de trabajo? ¿No? Y lo primero es que tiene que haber un diagnóstico. Yo les propongo en esta clase el tema de hacer un diagnóstico con base en los factores mínimos de las 10 cualidades, pero se puede hacer un diagnóstico de los factores mínimos de las 5 áreas de la misión también, ¿sí? Eh, Nuestro plan de trabajo debe contener la visión, también la misión. Bueno, quisiera aprovechar para ver si pueden darle acceso a nuestra hermana Perla para trabajar con la trivia, por favor. Eh, y después vienen los objetivos, y los objetivos están dirigidos a atender los factores mínimos. Y no es así al gusto del pastor o al gusto del comité, no. Los objetivos son los objetivos que es dirigidos a atender los factores mínimos. Es decir, donde andamos más flacos, donde andamos más débiles, ahí nos vamos a enfocar. Las estrategias, que son las acciones para el logro de los objetivos. Eh, Viene el tema de las metas, es decir, nos vamos a plantear metas, van a ser desafíos de lo que tenemos que alcanzar, de lo que queremos alcanzar, y con base en esas metas vamos a medir nuestro avance. Las actividades para la ejecución de las estrategias, actividades para la ejecución de las estrategias. Y finalmente, hermanos, nuestro cronograma. Nuestro cronograma que en un sentido básico se refiere al calendario, ¿sí? En donde nosotros mencionamos la actividad que se va a realizar en esa fecha y la persona o la instancia responsable de cada una de las actividades. Ok, hermanos. Y bueno, pues esta ha sido la presentación de nuestra clase. Y bueno, vamos a pasar ahora al juego, hermanos. Vamos a pasar a la trivia en esta ocasión.
les voy a compartir en el chat del Zoom, les voy a compartir ahorita el enlace para que puedan entrar. Y mientras tanto, bueno, vamos a abrir el espacio para comentarios, para preguntas que ustedes tengan sobre la clase, hermanos. Adelante, hermanos. Pastor, para mí por ahí, nosotros cuando hicimos el seminario, porque yo hice el seminario junto con el pastor Abelardo Alarcón en su momento, y vimos lo que es administración, pero no administración eclesial, digamos, administración eh, en todo, digamos. Y sin duda, hoy al analizar y ver con mucho eh, más abierta esta clase, me puedo dar cuenta de muchas cuestiones que son tan necesarias y que en el ministerio muchas veces o sea, no la he tenido en cuenta, o sea, y sinceramente no la sabía, no la entendía. Y en muchos casos me era como un rompecabezas o no sé, no, la verdad que no lo entendía, o sea, no podía, muchas de las partes me costaba mucho trabajo, pero hoy bendigo a Dios por esto porque realmente es tan necesario, tan útil tenerlo bien en claro para que como iglesia nosotros podamos eh, tener en cuenta todos estos factores que hacen del buen funcionamiento, ¿no? En un sentido general de la iglesia, en su desarrollo natural, ¿no? E integral, por cierto. Me parece muy interesante lo que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, hermano Baldi. Y bueno, pues en realidad yo creo que ninguno de nosotros nacemos sabiendo administrar. Realmente eh, no somos teóricos, más bien somos empíricos. Y bueno, gracias a Dios vamos aprovechando las oportunidades que se nos va dando y aprendiendo también pues de las cosas que en su momento quizá no se han hecho, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios por estos espacios y yo creo que todo suma también para bendición. Eh, bueno, ya tienen ustedes, hermanos, en el chat del Zoom el enlace para meterse al quiz. Así que ahora nos toca entrar al juego, entrar a la trivia. Les invito para que lo puedan hacer. Y ahorita vamos a ver cómo nos está yendo. ¿Sí? Eh, Quisiera preguntarle al dispositivo al, Alaxi Tab, si me puede proporcionar su nombre, por favor. Bueno, y pregunto para saber si es hombre o mujer y preguntarle si pudieron entrar al chat, al quiz, perdón. Mi hermano Baldi ya entró al quiz. Bueno, mi hermana Irma también ya entró.
lo que revisar. Veo que usted ya terminó, hermano Baldi, y ahorita estamos esperando a que termine nuestra hermana Irma. Pero bueno, ambos están participando y, y bueno, ahí van con las preguntas muy bien. Creo que hubo una que estaba muy fácil, muy regalada para ustedes, ¿verdad? Y la de quién fue el campeón del mundo en el 2022. No creo que la hayan fallado. Eso sería el colmo, ¿no? Qué bacana. Sí, pero no creo que nadie la haya fallado. Pues, hermanos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Eh, pues bueno, yo creo que este tipo de temas son temas que, pues ya sobre la marcha, ¿no? Uno va detectando qué y cómo se puede aplicar. También, pues también yo soy pastor y entiendo que en la clase suenan todo muy bonito, pero el desafío ya viene en la práctica. Pero es lo bonito también, es lo que vale la pena, ¿no? El intentar, el aplicar, el ver cómo nos va funcionando. Pero el esfuerzo vale la pena, lo merece además, hermanos. Así que pues les animo y deseo de corazón, ¿verdad? Que los conceptos y las estrategias que hemos visto en la clase puedan ser también de bendición para sus ministerios, para las iglesias en las que ustedes sirven y por supuesto también para sus vidas. Vamos a finalizar la clase. Solamente quiero comentar algo, hermanos. Eh, Nuestro hermano director, en el transcurso de estos días, nos va a confirmar si va a ser posible establecer una dinámica la próxima semana, porque mi propuesta es, hermanos, que la próxima semana, en lugar de 2 clases, martes y jueves, podamos tener 4, no sé, lunes, martes, miércoles y jueves, con el propósito de poder terminar en tiempo y forma el curso. Pero bueno, esto lo comento, pero también a la espera de las indicaciones que podamos recibir. De cualquier manera, pues deseo que todos tengamos un muy bonito fin de semana y sobre todo que podamos pasar un sábado de bendición delante de la presencia de Dios y en la comunión con nuestros hermanos. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios lo bendiga a usted. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo. Pasa usted, hermano.